Muy buenos días, alumnos de Cálculo 1. Buenos días. Estamos aquí para resolver ejercicios de la tercera unidad. Ahí me preguntaba una persona en el chat que si los exámenes, sí, todos los exámenes van a ser virtuales, salvo que decidan, hay cambio de gobierno y en la universidad posiblemente también haya cambio de autoridades, decidan que por lo menos allá por el tercer examen sea presencial, pero que yo sepa hasta ahorita todo va a ser virtual, ¿verdad? Entonces, ya saben, si tienen alguna pregunta, solo activan el micrófono y hacen la pregunta, ¿verdad? Aquí todos estamos en el mismo nivel, ya que nadie va a quedar así como que ¿qué pregunta tan tonta? Pues en eso estamos, ¿verdad? Aprendiendo. Bueno. Entonces tenemos que el primer tema van a ser los límites. ¿Qué es la definición de límite? Ahí hay una pequeña definición, ¿verdad? Acuérdense que la letra L significa límite. Aquí. Entonces, cuando ustedes miren esta nomenclatura, significa límite cuando X tiende a C de la función X. Y igual a L, el resultado va a ser un número, ¿verdad? Si no se llega a un número, ya incluso haciendo varios procedimientos ahí y no se logró llegar a una respuesta a ese L, entonces significa que el límite no existe, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a ver el primer ejercicio. Me dice, evalúe los siguientes límites. A ver cuánto vale el límite. Como les digo, esto es un repaso del material de PDF, ¿verdad? Para los que no lo han podido ver todavía y para los que sí, pues para despejar dudas. Dice el límite cuando X tiende a 1 de 2X más 3. Entonces lo que van a hacer ustedes es meter aquí el 1 donde está la X, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 2 por 1. Una vez que yo ya evalúo, que ya estoy metiendo el valor de la X, ya esta palabra límite ya la quito. Ya no la pongo, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿cuánto es 2 más 1? 2 por 1 más 3. Es 5. ¿Ok? Entonces ahí ya está la respuesta. Acuérdense que ahorita estamos empezando a sumar 1 más 1 y vamos a ir subiendo, ¿verdad? Este es el ejercicio más fácil que les pueden poner. Vamos a ver. Dice, límite cuando X tiende a 3 de X cuadrado más 2X menos 1. ¿Qué hacemos? Metemos el valor de 3 a donde está la X. Y evaluamos, porque aquí dice evalúe. Entonces venimos nosotros y metemos ese 3 ahí y me queda 3 al cuadrado más 2 por 3 menos 1. ¿Cuánto es eso? Eso es 14. Entonces, Hola. sí, ¿tiene alguna preguntita? Sí, ahí en la X pusimos el 3 porque está abajo del límite, ¿verdad? Ahí que dije X. Sí, aquí dice límite cuando X tiende a 3. Límite cuando X tiende a 3. Ajá. Si hubieras ido el 2 en vez del 3, hubiéramos puesto el 2, pero ¿dónde está la X? Exactamente, sí. Gracias, gracias. Sí, bueno, la orden. Entonces usted solo evalúa. Ahora vamos a ver otro, siempre de límites, pero ya otro tipo de ejercicio. Vamos a ver. Ya aquí hay un denominador. Cuando hay un denominador, hay un numerador, va, y un denominador. Cuando hay un denominador, ese denominador tiene que ser diferente de 0. Porque no puede haber un 0 en el denominador. Si da 0 en el denominador, entonces ustedes factorizan. Hay otro procedimiento que se llama conjugado. Ese no lo vamos a ver, ¿va? Solo vamos a dejarlo aquí en factorización. Entonces, ustedes factorizan. Y si aún factorizando, siempre queda 0 en el denominador, entonces ustedes le ponen que el límite no existe, ¿verdad?
Acuérdense que las factorizaciones las miraron en 114 y eran diferencia de cuadrados, diferencia de cubos, eran tanteo, tanteo especial, y varias ahí, ¿verdad? Varias factorizaciones. Ustedes las dominan, ¿verdad? Ahorita que ya están en cálculo. Bueno, entonces, ¿qué dice aquí? Dice el límite cuando x tiende a -1 y me dan estos valores. Entonces, ustedes van a meter el -1 a donde está la x, o sea, la van a meter aquí y la van a meter aquí. Ahí van a meter el -1. Ok. Entonces, vengo yo y meto esos valores. Acuérdense que cuando yo ya evalúo, ya esta palabra límite la quito. Solo pongo los valores. Entonces me queda -1 al cuadrado. Acuérdense que en vez de la x yo pongo -1. Entonces por eso el -1 aquí va entre paréntesis. Sobre -1 al cuadrado, ¿verdad? -1. Sobre -1 más 1. Entonces si ustedes se fijan y hacen eso en la calculadora científica que tienen, ¿verdad? Si no, pues hay unas de 100 lempiras que duran años, ¿verdad? Y 100 lempiras, pues, son fáciles de obtener. Bueno, yo tengo una de 100 lempiras y la tengo desde hace como 5 años. Suficiente con una de esas, ¿verdad? Para que ¿Dónde la avancen. venden? ¿Cómo ¿Sí? se llama? ¿Cuál es la marca? ¿Cómo dice? ¿Cuál es la marca de esas para buscarme una? Yo tengo una aquí, pero voy a No, conseguirla también. es que por ejemplo, las que, este es Onyx, imagínense Onyx, pero las que son un poquito más caritas son las Casio. Esas Casio andan por los 325, 350. Depende de donde la compre, ¿va? Pero hay una, como le digo, de 100 lempiras de marca Cadio. En vez de Casio le ponen Cadio con K y son buenas. Ah, ok, ok. Sí, lo importante es que tengan ahí para, y esa le sirve hasta para estadística financiera. Bueno, entonces si ustedes se fijan aquí, da 0 sobre 0. 0 sobre 0. El problema es este 0 del denominador. No puede haber un 0 en el denominador. ¿Qué significa? Que yo voy a factorizar. ¿Y cómo voy a factorizar? Pues si ustedes se fijan, aquí hay una diferencia de cuadrados. Ambos están al cuadrado. Entonces le saco la raíz a x cuadrado y le saco la raíz a 1. ¿Verdad? Entonces factorizo. Entonces vuelvo a poner límite cuando x cuadrado menos 1 entre x más 1. Factorizo. ¿Qué factoricé? Diferencia de cuadrados. Entonces si ustedes fijan, esto queda desglosado en esto. Diferencia de cuadrados. ¿Qué logro con eso? Bueno, logro que puedo tachar este con este. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son iguales. Entonces yo tacho este con este. Entonces al final me queda límite, pero de x menos 1. Este no cambia, ¿verdad? X tiende a -1, ese no va a cambiar nunca. Ese va a ser igual. Entonces estamos factorizando. Entonces ya que taché eso, estoy como que tachando la indeterminación, pues la que me hacía que hubiera un 0 en el denominador. Ahora solo sustituyo el -1 y en vez de la x pongo -1. Este -1 lo copio y me queda -2. Entonces ahí ya encontré un valor. Y como les dije, si aún factorizando persiste el 0 sobre 0 o el 0 en el denominador, entonces le ponen el límite no existe. Bueno, vamos a ver otro. Aquí tenemos 3. Aquí era diferencia de cuadrado porque eran 2, pero aquí tenemos 3. Significa que es tanteo, ¿verdad? Pero antes de hacer el tanteo, primero pruebo. Sustituyo cada x por 2. ¿No? Entonces pruebo. ¿Qué me queda? Me queda 2 al cuadrado menos 5 por 2 más 6. 2 al cuadrado menos 2 menos 2. Evalúo. Me queda 0 sobre 0. Como no puede haber un 0 en el denominador, entonces yo factorizo. En este caso, como les dije, es tanteo y es tanteo. Vengo yo y factorizo por tanteo. Okay. Entonces, si ustedes fijan arriba,
el de arriba, x cuadrado menos 5x más 6, es dos números, este menos se baja, ¿verdad? Menos por más da menos. Y dos números que multiplicados den 6 y sumados den 5. Y son 3 por 2, 6 y 3 más 2, 5. ¿Verdad? Lo mismo en el de abajo. Este menos lo bajo, menos por menos da más, queda aquí. Y son dos números que multiplicados den 2 y restados den 1. ¿Por qué restados? Porque son de diferentes signos. Cuando es el mismo signo, como en este caso, es sumado. Entonces, por eso quedó 2 por 1, 2, y menos 2 más 1 es menos 1. Eso ustedes ya lo dominan desde 114. Entonces, ¿qué logré con eso de factorizar? Bueno, logré que tacho estos dos. Tachando esos dos, estoy tachando la indeterminación. O sea, estoy eliminando el 0 de abajo. Entonces vengo yo y le doy. Y como taché esos dos, solo me quedó así el límite. Sustituyo y me queda... Acuérdense que la x tiende a 2. Entonces significa que en vez de la x voy a poner 2. Queda 2 menos 3 y 2 más 1. ¿Cuánto es eso? Menos 1/3. Entonces, ahí los ejercicios de la tarea es un reflejo de cómo les va a venir el examen, ¿verdad? Si hacen la tarea a conciencia, entonces les va a ir bien en el examen. Bueno, entonces vamos a ir a derivadas. Aquí está la derivada, ¿verdad? Una pequeña definición, ¿verdad? Se le conoce como coeficiente diferencial y es la operación de calcular la derivada de una función. Se denomina diferenciación. Bueno, aquí me dan una función. Esa función dice que al derivarla, lo que hace uno es bajar el exponente y multiplicarlo por el número que acompaña a la variable y a ese exponente se le resta 1. Aquí dice, esta nomenclatura dice d de y sobre d de x. O sea, la derivada de y en función de x. Pero hay una nomenclatura más fácil, que es y'. Este que está aquí es y' o y primera derivada. Cuando la y lleve una comita, significa que yo voy a derivar la primera derivada. Si lleva 2 comitas, la segunda derivada. 3 comitas, la tercera derivada, como en algunos ejercicios que vamos a hacer más adelantito. ¿Verdad? Entonces ustedes pueden usar esta de aquí o esta de aquí, que es más fácil, ¿verdad? Que y comita es y' o y primera derivada. Y 2 comitas, y biprima o y segunda derivada. Bueno, esa definición va a quedar más clara haciendo el primer ejercicio. Vamos a ver. Tengo, calcule la derivada de cada función. Me dan una función. Pero si ustedes fijan, pone función x igual a 2x al cubo menos 5. Pero como yo voy a poner y' para la primera derivada, entonces sustituyo. En vez de poner f de x, pongo y. ¿Okay? Y igual a 2x al cubo menos 5. O sea, esto lo copio igual. Lo que hago es sustituir esto por y. Okay. Ahora ya procedo a derivar. ¿Cómo derivo? Si ustedes fijan, cuando ya lleva la comita la y, ya es la primera derivada. Entonces, ya estoy derivando. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Mire, este 3 pasa a multiplicar 2. Quita 2 por 3. Y a este 3 le quito 1. Entonces me queda 3 menos 1. ¿Por qué dice aquí menos 0 la primera derivada? Porque el 5 es una constante. O sea, es un número solo que no tiene variable. Puede ser el número que sea, por ejemplo, raíz de 2. La derivada de raíz de 2 es 0. Entonces, la derivada de una constante es 0. En este caso,
La primera derivada es el 3 baja acompañada del 2. A este 3 le quito 1, me queda 3 menos 1. Y este 5, la derivada de 5 es 0. O sea, una constante que no tiene variable, la derivada es 0. ¿Qué me queda? Me queda que la primera derivada es 6x al cuadrado. ¿De dónde salió ese 6? Del 2 por 3, ¿verdad? Y el cuadrado de 3 menos 1. Menos 0, pero ese 0 no lo voy a poner, ¿verdad? En la respuesta final. Solo pongo que la primera derivada es 6x cuadrado, ¿verdad? Bueno, entonces tengo aquí la respuesta. La pueden encerrar en una cajita o solo dejarla así. Ok, vamos a hacer otro de estos sencillitos. Dice, encuentren la primera derivada. Cuando sea otra derivada, como van a ver más adelante, les van a decir, encuentren la derivada de orden superior o la segunda o la tercera derivada. Cuando solo dice, calcule la derivada, es la primera, ¿verdad? Entonces, acuérdense que como yo voy a poner como primera derivada y', entonces voy a sustituir y en vez de poner f de x voy a poner y. Y igual a 3x cuadrado menos 2x más 1. Una vez que yo empiezo a derivar, entonces a esa y le agrego una comita y se llama y'. Ya estoy derivando, ¿verdad? Aquí. Cuando yo ya le pongo la comita, ya estoy derivando. ¿Qué hago? Bueno, bajo este 2, acompañar al 3, aquí hay un 1 que no se mira. Ese 1 baja a acompañar al 2. Y a este exponente le voy a quitar 1. A este exponente le voy a quitar 1. Y este 1, como no tiene variable, la derivada es 0. Por eso aquí quedó 0. Entonces aquí me queda 3 por 2. Aquí me queda 2, el mismo 2. Y a ese 1, acuérdense que hay que quitarle 1. Y a este 2 hay que quitarle 1. Al exponente le quitan 1. Bueno, entonces la primera derivada, ¿cómo me queda? Me queda 3 por 2, 6. X a la 2 menos 1. Y 2 menos 1 es 1. 2 menos 1. 1 menos 1, 0. Y este 0 que es el mismo. Entonces me queda 6x a la 1 menos 2x a la 0. Pero este x a la 0 no lo voy a poner en la respuesta final, ¿verdad? Simplemente solo coloco el 2 entonces. ¿Verdad? Entonces me queda, en vez de poner 6x a la 1, solo pongo 6x, ¿verdad? Y en vez de poner 2x a la 0, pongo sobre el 2. Y este 0 no es necesario ponerlo. Okay. Si alguien dejara esta respuesta está buena. Pero si, digamos, yo estoy hojeando el libro y voy a la respuesta del libro, la que voy a encontrar es esta respuesta. Porque en el libro simplifican todo, ¿verdad? Entonces, este x a la 1 solo ponen x. Este x a la 0 desaparece. Y este 0 desaparece. Entonces, por eso la respuesta quedó esto de aquí. Bueno. Entonces, si no hay preguntas de esto, vamos a seguir con otro ejercicio. A ver si de derivada siempre. Y aquí incluye una raíz. Dice, lo primero que hacemos, acuérdense, es cambiar esto, f de x, lo vamos a cambiar como y. 7 raíz de x más 5x al cubo. Pero antes de encontrar la primera derivada, esta raíz de x yo la transformo. ¿Cómo la transformo? Acuérdense que la raíz de x, ustedes lo miraron en 114, equivale a x a la 1 medio. ¿Verdad? Que la raíz cúbica de x equivale a x a la 1 tercio. Y así sucesivamente, la raíz quinta de x equivale a x a la 1 quinto. Entonces, en vez de poner raíz de x, yo pongo x a la 1 medio. Ahí está. X a la 1 medio. ¿Qué significa? Ahora ya sí puedo derivar esa función. Una vez que esa raíz
la transformé en x a la 1/2. Entonces yo ya puedo encontrar la primera derivada. Acuérdense que para la primera derivada bajo este 1/2, bajo este 3, a este 1/2 le quito 1 y a este 3 le quito 1. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que el 1/2 multiplica el 7. Ese 1/2 queda como exponente menos 1. Ese 5 pasó a multiplicar, el 3 pasó a multiplicar al 5 y el exponente de x al cubo pasó a ser 3 menos 1. Ok, entonces tengo 7 por 1/2, eso es 7 medios. Y 1/2 menos 1 es negativo 1/2. 5 por 3, 15. Ajá, y el exponente 3 menos 1 es 2. Ok, aquí ya tienen buena la respuesta, ya tienen los puntitos ganados. Pero si ustedes van al libro no van a encontrar esta respuesta. ¿Por qué? Porque en el libro siempre eliminan los exponentes negativos. Entonces ustedes se acuerdan en 114 que a a la menos m equivalía a 1 sobre a la m. ¿Verdad? El exponente negativo arriba lo ponen abajo como positivo. O al revés, si está abajo negativo, sube positivo. Si cambia de posición, entonces cambia de signo. En este caso, es negativo. Aquí, como les digo, si ustedes me ponen esta respuesta en el examen o en la tarea, yo la tengo buena. Pero hay que simplificarla lo más posible por si estoy comparando con los ejercicios del libro, ¿verdad? Entonces, ese negativo lo bajo para que sea positivo. Y eso fue lo único que hice ahí, fue eliminar ese negativo y dejarlo positivo. Y al principio, transformar esta raíz en un exponente. ¿En qué exponente? En un medio, porque es raíz cuadrada, ¿verdad? Vamos a ver otro ejercicio. Dice, la primera derivada, f de x igual a 1 entre x al cuadrado más 2x a la 4 menos 3. Vamos a ver. Lo primero que hay que hacer es transformar. Acuérdense que en vez de la f de x voy a poner y. ¿Ok? Y igual a 1x cuadrado entre x cuadrado más 2x a la 4 menos 3. Vamos a ver, así como hago cuando estoy en clase presencial, que siempre hago preguntitas, ahorita voy a hacer una pregunta de un punto extra. Porque cuando ustedes miren el cuadro de notas, ahí está una casilla que dice puntos extra, ¿verdad? Ok, entonces, ahorita voy a agarrar el lápiz y voy a tenerlo en mano para ver quién contesta primero de ustedes. Activa el micrófono y me dice, antes de derivar, ¿qué es lo que tengo que hacer en este ejercicio? Todavía no derivo, sino que tengo que hacer un pasito antes. Si alguien me lo dice, entonces le voy a dar un punto extra. Simplificar. ¿Cómo así simplificar? Sí, por ahí va más o menos, pero... Cambiar la función de x a y. no, no. Eso ya lo hicimos aquí. Ajá. ¿Otra persona? ¿Factorizar? ¿Cómo? Factorizar antes no. No, no. No, aquí no. Aquí no. En los límites sí factorizamos, aquí no. ¿Alguien más que se atreva? Bajar los exponentes. No, casi, por ahí anda la idea. Es que los exponentes se bajan cuando son negativos. Convertir el 1 a x cuadrado de 2. ¿Cómo dice? Convertir 1 sobre x cuadrado de 2. Ajá, ¿convertirlo a qué? Convertirlo a raíz cuadrada. No. Por ahí casi. Les voy a decir, miren, aquí, si ustedes se fijan, cuando derivamos, la función a la que le quitamos 1 aquí tiene que estar arriba. Entonces,
x cuadrado, lo cambio de posición. Lo pongo arriba. ¿Cómo lo pongo? Lo pongo negativo. ¿Por qué? Porque acuérdense que le van a quitar 1. Usted tiene que estar arriba. Entonces lo subo. ¿Y cómo lo subo? Pues si está positivo, o sea, está 1x cuadrado, ¿va? Entonces pasa arriba negativo. Eso es antes de derivar. Una vez que ya hice eso, yo ya puedo derivar. Entonces ya le pongo aquí y', la comita. Este menos 2 lo bajo aquí. A ese menos 2 le quito 1, o sea, me queda menos 2 menos 1. Este 4 pasa a multiplicar al 2, queda 2 por 4. A este 4 le quito 1. Y la derivada de 3 es 0. Bueno. Entonces me queda menos 2, x a la menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque menos 2 menos 1 es menos 3. Cuando los números del mismo signo se suman y se copia el signo. 2 por 4, 8. Y el exponente 4 menos 1 se me transforma en 3. ¿Okay? Ahora, si hacemos lo que hicimos en el ejercicio anterior. Aquí ustedes ya tienen bueno el ejercicio, pero este exponente negativo en la respuesta final lo paso. Ajá. Lo paso abajo positivo. ¿Verdad? Ok, entonces antes de derivar, este que está aquí abajo lo suben. Una vez que lo suben, entonces ya derivan. Y si en la respuesta hay un exponente negativo, lo pasan para abajo positivo. Bueno, entonces, Y si no está negativo. aquí en la respuesta, Ajá. el importante es va, el exponente. No, si hubiera quedado menos 2x al cubo, entonces ahí lo deja. No tiene que cambiarlo de posición. Se cambia de posición solo si el exponente es negativo. Aquí en la respuesta de la primera derivada. Ahí se cambia de posición. Okay. Bueno. Ahora vamos a pasar a derivada de productos y cocientes. Esto es cuando están dos funciones multiplicando. O sea, está multiplicando esta función por la otra. Hay un procedimiento. Dice que se le saca la primera derivada a la primera función y se multiplica por la segunda. Más se le saca la derivada a la segunda y se multiplica por la primera. ¿Verdad? Esa es la regla del producto. Se le saca la derivada a la primera y se multiplica por la segunda. Más la derivada de la segunda y se multiplica por la primera. Cuando se dice se multiplica por la primera es que se copia la primera igualita, sin necesidad de derivarla. Bueno, vamos a ver, ya con los ejercicios queda más claro esto. Dice, usando la regla del producto, calcule las derivadas de las funciones siguientes. Entonces, me van a dar una función en donde hay una multiplicación. Si ustedes fijan, está multiplicando 2x más 1 con x al cubo más 2. Aquí hay un por, ¿verdad? En medio. Porque no se mira. Si no hay nada entre dos paréntesis, significa que están multiplicando. Por. Ok. Lo primero que van a hacer es, acuérdense que en vez de la f de x van a poner y. Ah, no, aquí puse yo f' de x. Bueno, es lo mismo. Pude haber puesto y. Y la primera derivada y'. Pero aquí, como yo lo dejé como f de x, entonces la primera derivada es f' de x. Es lo mismo, ¿verdad? Aquí. Si a la f le ponen la comita, ustedes ya saben que es la primera derivada. Bueno. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Lo siguiente.
a este primer término lo derivan. ¿Cuál es la derivada de 2x más 1? Es 2. ¿Qué es de aquí? Se multiplica por el segundo término. El segundo término solo se copia. Por eso aquí queda x al cubo más 2. Ok. Más, porque la definición dice más. Una pregunta, licenciado. Sí. ¿Por qué x al cubo? eh, El 3 de dónde sale ese cubo, no, ahí me perdí. aquí en esta parte de aquí. Aquí. O aquí. No, abajo, ¿por qué 2x al cubo? Solo se copia x al cubo de la de arriba. Sí, es que mire, usted tiene dos partes aquí. Tiene esta primera parte y esta segunda parte. Ajá. Bueno, entonces, vámonos a la primera parte. Esta primera parte usted la deriva. Si usted deriva 2x más 1, como vimos en los ejercicios anteriores, solo le queda el 2. ¿Por qué? Porque la derivada de 1 es 0, ¿verdad? Y la derivada de 2x es 2. Entonces, por eso aquí quedó este 2. Entonces, derivé la primera parte. La segunda parte, que es esta, solo se copia. Solo la bajo igualita. ¿Verdad? Ah, gracias, eso es lo que quería saber. Ah, bueno, a la orden. Más. Bien, gracias. ¿Por qué más? Porque aquí dice más. Ahora voy a derivar la segunda parte. O sea, x al cubo más 2. Entonces voy a derivar, después del más, entonces ya derivo la segunda parte. ¿Cuál es la derivada de x al cubo más 2? Es 3x cuadrado. Acuérdense que este 3 baja. Y a ese 3 le quito 1, me queda 2. Después me queda que la derivada es 3x más 2. Y la derivada de 2 es 0. Entonces por eso aquí me quedó 3x más 2. Entonces derivé la segunda parte. Después del más, derivo la segunda parte. Lo multiplico por la primera parte, que es 2x más 1, que lo copio igualito. Bueno, entonces me quedó 2 por x al cubo más 2 y 3x cuadrado por 2x más 1. Entonces vengo y ahora lo que hago es distribuir. Meto este 2 acá. Este 2 lo multiplico acá con este. 3x cuadrado lo multiplico con este. Y 3x cuadrado lo multiplico por 1. Así como hacían en 114. Recuerden que esta clase tienen que recordar muchas cosas de 114. ¿Qué me queda? Me queda que 2 por x al cubo es 2x cubo. 2 por 2 es 4. 3x cuadrado por 2x es 6x cubo. Y 3x cuadrado por 1 es 3x cuadrado. Entonces ahora simplifico términos semejantes. Este es x al cubo, lo simplifico con este x al cubo. Tengo 2 y tengo 6, me quedan 8. Este de aquí solo lo bajo y este de aquí solo lo bajo. Entonces me queda que 2x cubo más 6x cubo es 8x cubo. El 3x cuadrado negativo, el positivo solo lo bajo. Y el menos 4 ahí, vamos a ver. No, el más 4 solo lo bajo. ¿Verdad? Entonces aquí lo que hice fue distribuir aquí. Y después términos semejantes. Y este solo se baja y este solo se baja. Aquí lo puse ordenado, x cubo, después x cuadrado y por último el que no tiene variable. Lo puse ordenado. Bueno. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Dice que hay una multiplicación de dos funciones. Esta función está multiplicando a esta función. Entonces, la primera, que es esta de aquí, la derivan y la multiplican por esta, que la copian igualita. Más, porque la
la dice más. La primera la derivan y la multiplican por la segunda, que se copia igual. Bueno. Entonces, la primera derivada. Entonces yo ya le pongo una comita aquí a la F. Significa que es la primera derivada. El primer término, este de aquí, la primera función, x cuadrado menos 5x más 1. ¿Cuál es la derivada? Es 2x menos 5. Eso lo multiplican por la segunda función, que la copian igual. O sea, 2x más 3. Más la segunda función se deriva. ¿Cuál es la derivada de 2x más 3? Es 2. Lo multiplican por la primera función, que la copian igual. X cuadrado menos 5x más 1. O sea que para este punto tienen que saber derivar. Así como hicimos en los ejercicios anteriores, tienen que saber derivar. Entonces la derivada de este por este igualito, más la derivada de este por el otro. Solo se baja igual como está, la misma expresión. Una vez que hice eso, entonces ya empiezo a distribuir. Multiplico este por este, multiplico este por este por este y este por este. Y multiplico este por este por este y este por este. ¿Verdad? Vamos a ver por pasos. Vamos a ver aquí. 2x por 2x es 4x cuadrado. 2x por 3 es 6x. Menos 5 por 2x es menos 10. Menos 5 por 3, menos 15. 2 por x cuadrado es 2x cuadrado. 2 por 5, menos 10. Y 2 por 1, 2. Ahora, ¿qué hago? Términos semejantes. Vamos a buscar aquí. El 4x cuadrado con 2x cuadrado es 6. 4 más 2, 6. 6 menos 10 es menos 4. Y menos 4 menos 10 es menos 14. X. Porque todos tienen X. Por eso son semejantes. Y este número de acá es semejante con este de acá. Menos 15 más 2 es menos 13. Entonces ahí ya simplifico términos semejantes. Entonces la respuesta es que la primera derivada es 6x cuadrado menos 14x menos 13. Simplemente es la regla del producto. Hay una multiplicación de dos funciones, es la derivada del primero, se multiplica por el segundo, más la derivada del segundo, que se multiplica por el primero. Una vez que se deriva, se distribuyen aquí los términos. Una vez que hago eso de distribuir, entonces simplifico términos semejantes. Y ya puedo poner la respuesta final, que es esta. ¿Verdad? Bueno, ahora vamos a ver la regla del cociente. ¿Cuál es la regla del cociente? Es que están dividiendo dos funciones. Entonces dice que es, la primera derivada es la derivada del de arriba por el de abajo, o sea, el de abajo solo se copia, menos, porque ya como es una división, y aquí en vez de más pongo menos, la derivada del de abajo por el de arriba, entre el de abajo al cuadrado, ¿verdad? Ahorita porque es la primera vez que lo miran, ¿verdad? Pero a medida que uno va haciendo los ejercicios, pues es más fácil entender esto. La primera derivada de una división de dos funciones es derivada del primero, del que está arriba, por el de abajo, menos la derivada del que está abajo, lo multiplican por el que está arriba, entre el que está abajo va al cuadrado. Vamos a ver, con un ejercicio se va a entender esto más fácil.
vamos a derivar funciones que están dividiendo. Entonces, ustedes fijan aquí, está dividiendo 2x entre 3x más 5. Me piden, encuentren la primera derivada. Entonces, vengo yo y a la f ya le pongo la comita, significa que ya estoy derivando. Ok, ¿cuál es la derivada de 2x? Es 2. Y dice que eso se multiplica por la función que está abajo. Por eso la función que está abajo solo se copia. Menos. Ya hice la primera parte. Vamos a repetir la primera parte. La primera parte es la derivada del de arriba. La derivada de 2x es 2. Lo multiplico por el de abajo. ¿Quién es el de abajo? 3x más 5. Menos. Entonces ya va menos. Entonces ya voy por la segunda parte. La segunda parte es derivar la de abajo. ¿Cuál es la derivada de 3x más 5? Es 3. Esa derivada se multiplica por el de arriba. El de arriba solo se copia. ¿Verdad? Esa fue la segunda parte. ¿Cuál es la tercera parte? La tercera parte es que este de abajo se copia igualito, pero va al cuadrado. Se pone entre paréntesis y se eleva al cuadrado. Sea la expresión que sea ahí, se copia la misma y se eleva al cuadrado. Bueno. Entonces, una vez que hago eso, entonces ya aquí ya distribuyo. ¿Sí? Ya. ¿Qué me queda? Me queda que 2 por 3x es 6x. 2 por 5 es 10. Y negativo 3 por 2x es negativo 6x. El de abajo siempre sigue al cuadrado. Solo se copia igualito. Este de aquí, en el siguiente paso lo copio igualito. Bueno, simplifico este 6x con este negativo 6x como que lo estuviera tachando. Solo me va a quedar el 10. Por eso es que en la respuesta solo me queda el 10. Y acuérdense que el de abajo lo sigo copiando igual. Entonces me queda 10 entre 3x más 5 al cuadrado. Yo lo puse ahí entre corchetes, pero también puede ir entre paréntesis, ¿verdad? Así al cuadrado. 3x más 5 al cuadrado. Es lo mismo. Bueno. Vamos a hacer otro de estos para que quede más claro. De división de funciones. Ok. Entonces, tenemos que estoy dividiendo esta función entre esta función. ¿Cuál es el primer paso? La derivada del de arriba multiplica a la de abajo. Entonces, ¿cuál es la derivada de 3 menos x? Vamos a ver un puntito extra. El primero que me diga cuál es la derivada de 3 menos x. 3. No. La X sería 1. Casi. 2x. 2. No. No. La derivada de 3 menos x. Como que tuviéramos... X al cuadrado. No. Tres menos x, miren. La derivada de 3X. no, miren. La X derivada, al cubo. no. Mire, la derivada de 3 es 0, ¿va? Porque es una constante. Y la derivada de menos x es menos 1. ¿Por qué? Porque acuérdense que este 1 baja aquí, que es este de aquí. Y a esa x, acuérdense que a ese 1 de exponente le van a quitar 1. Entonces me queda 0 menos x a la 0. Pero yo no pongo ese 0 ni ese x0, entonces por eso es que la derivada es menos 1. La derivada es menos 1. Con la práctica ustedes van a visualizar mejor eso. Entonces la derivada de 3 menos x es menos 1. Eso lo van a multiplicar por el de abajo. Menos, dice la regla, la derivada del de abajo, que es 2x, y lo van a multiplicar por el de arriba.
Entonces, la derivada de 3 menos x es menos 1. Lo multiplican por el de abajo. Menos la derivada del de abajo es 2x. Lo multiplican por el de arriba. Entre el de abajo al cuadrado. ¿Verdad? Ok. Entonces ahora yo lo que hago es distribuir esto de aquí. ¿Cuánto es menos 1 por x cuadrado? Es menos x cuadrado. ¿Cuánto es menos 1 por menos 3? Es más 3. ¿Cuánto es menos 2x por 3? Es menos 6x. ¿Y cuánto es menos 2x por menos x? Es 2x cuadrado. Aquí lo que hice fue distribuir. Menos 1 por x cuadrado es menos 1x cuadrado. Menos 1 por menos 3 es más 3. Menos 2x por 3 es negativo 6x. Y menos 2x por menos x es 2x cuadrado. El de abajo se copia igualito y se eleva al cuadrado nada más. Aquí. Ahora vamos a términos semejantes. Este con este son los únicos semejantes, ¿verdad? Este solo lo copio y este solo lo copio. Entonces me queda menos 1x cuadrado más 2x cuadrado es 1x cuadrado. Y los otros los ordeno. Negativo 6x primero y después más 3. El de abajo sigue apareciendo al cuadrado. Este de abajo. Ahí ya tienen la respuesta. Entonces solo hay que seguir la regla del cociente. Es la derivada del de arriba por el de abajo menos la derivada del de abajo por el de arriba entre el de abajo al cuadrado. Bueno, vamos a ver la regla de la cadena. Esta regla de la cadena es útil para cuando tenemos una función elevada a una potencia. Entonces utilizamos la regla de la cadena. Dice que si una función está elevada a una potencia, simplemente lo que se hace es esa potencia baja. A esa potencia le quitamos 1, como hemos hecho, pero a la función en sí se le saca la derivada. O sea, lo que se conoce como la derivada interna. Vamos a ver con un ejemplo. ¿Qué quiere decir eso de regla de la cadena? Si ustedes se fijan, aquí tengo esta función, está elevada a una potencia. Entonces tengo que usar la regla de la cadena. ¿Cómo uso esa regla de la cadena? Pues bueno. Este 7 lo voy a bajar. A ese 7 le voy a quitar 1. Y aparte voy a multiplicar por la derivada de esta parte de acá. Es como hicimos anteriormente, solo que ahora lleva agregado una derivada que se le conoce como derivada interna. Entonces, si ustedes fijan, ya derivo, entonces ya a la y le pongo una comita. Este 7 lo bajo, por eso aquí quedó 7. Este lo copio igual. ¿Y por qué apareció 6? Porque acuérdense que a este 7 le quitan 1. Ajá, ahora a este de aquí le saco la derivada. ¿Cuál es la derivada de 3x más 5? Es 3. La derivada de 3x más 5 es 3. Por eso apareció este 3 aquí. ¿Verdad? Porque acuérdense que 3x más 5. Acuérdense que primera derivada. Acuérdense que la derivada de 5 es 0. Por eso aquí queda más 0. Aquí hay un 1. Este 1 baja acá. 3 por 1, 3. A ese 1 le quito 1, me queda 3x a la 0. Por eso, en vez el x a la 0, no lo pongo, solo pongo el 3. Por eso que aquí me quedó 3. Ahora, ¿qué hago? Ahora multiplico este 7 por este 3. Y este de aquí, elevado a la 6, solo lo copio. ¿Qué me queda? Me queda que 7 por 3 es 21.
Y el 3x más 5 elevado a la 6 solo se copia igual. Bueno, entonces, a este punto ya tienen que derivar bien, ¿verdad? Ya saber derivar. Para usar la regla de la cadena es básico. Y para la regla del cociente y la regla del producto ya lo primerito es saber derivar bien. Bueno, en este tenemos y igual a la raíz de 3 menos x cuadrado. Entonces, como les dije anteriormente, esa raíz hay que dejarla como exponente. Entonces, si ustedes se acuerdan, a la m y n aquí. La raíz de a a la m, la raíz enésima de a la m es a la m sobre n. Esa es la regla del producto, ¿no? Si se acuerdan, de 114. Significa que esa raíz y igual a 3 a la raíz de 3 menos x cuadrado, yo antes de derivar pongo que y es igual a 3 menos x cuadrado a la 1 medio. Transformo esa raíz en un exponente. Entonces, como tengo una función elevada a un exponente, tengo que usar la regla de la cadena. ¿Qué dice esa regla de la cadena? Dice que este 1 medio baja, que este se copia igual, que a este 1 medio le quito 1 y que a esta expresión de aquí la voy a derivar, que es lo que se conoce como derivada interna. Entonces, encuentro la primero transformé la raíz en exponente. Me quedó a la 1 medio, porque es raíz cuadrada. Ok, entonces ya derivo, entonces ya a la y le pongo la comita. Ok, entonces, este 1 medio lo bajo. Esta la copio igual. A este 1 medio le quito 1, me queda menos 1 medio. ¿Verdad? 1 medio menos 1. Ustedes lo hacen en la calculadora, les queda negativo 1 medio. ¿Cómo lo hacen en la calculadora? Acuérdense que tienen que usar la tecla ABC. Esta tecla. Tecla ABC. Colocan primero el 1, apretan la tecla ABC y colocan el 2, apretan la tecla menos, apretan el 1 y de ahí apretan el igual. ¿Verdad? Entonces la calculadora les tira esto, menos 1 medio. Entonces me queda x a la menos 1 medio, porque a este 1 medio le quité 1. Menos, multiplicado, ¿por qué? Por la derivada interna, o sea, la derivada de 3 menos x cuadrado. ¿Y cuál es la derivada de 3 menos x cuadrado? Acuérdense que este 2 baja y me queda menos 2x. ¿Por qué? Porque a este 2 del x cuadrado le quito 1, entonces me queda x a la 1. Entonces la derivada de 3 menos x cuadrado es menos 2x. ¿Por qué? Porque la derivada de 3 es 0, entonces no la coloco. Entonces la primera derivada sería menos 2x. Por eso es que aquí va menos 2x. Pero ese menos 2x va multiplicando. ¿A quién está multiplicando? A este 1 medio de aquí. Y 1 medio por menos 2x. ¿Cuánto me queda? 1 medio por menos 2x es negativo x. Y este de aquí solo lo copio. 3 menos x cuadrado a la menos 1 medio. Ahora, ¿qué hago? Ahí ya la tengo buena. El ejercicio aquí ya, si ustedes me lo dejan como respuesta, está buena. ¿Qué hago? Ese negativo 1 medio lo paso para abajo. El exponente. ¿Cómo pasa abajo? Pasa positivo. Entonces me queda, el menos x queda arriba, ¿verdad? Acuérdense que el menos es el del exponente, el importante, que no quede arriba. O sea, este menos x no importa, ¿verdad? Porque el exponente de él es 1, positivo. El importante es este, pasarlo para abajo.
pasa positivo. Pasa de negativo abajo, positivo. De negativo arriba a abajo, positivo. Entonces ya tengo la respuesta. Regla de la cadena. Es para cuando una función está elevada a una potencia. Ahí es útil la regla de la cadena. Si no, pues cuando estén haciendo la tarea y tienen consultas, pues solo me mandan un WhatsApp, ¿verdad? ¿Cuál es la consulta? Hay veces no respondo inmediatamente, pero sí respondo siempre. Bueno, entonces tenemos acá ya un ejercicio aplicado. Es que esto, aquí está, análisis marginal. Análisis marginal es para indicar una derivada. Esto es una tasa de cambio. Entonces aquí ya involucra, en el análisis marginal, involucra costo. Cuando ustedes miren C en función de X es costo. R en función de X es ingreso. Y P en función de X es utilidad. Si ya miran la comita en costo, C, comita, X, entonces sería la primera derivada del costo. Eso representa el costo marginal. Si yo derivo el ingreso, o sea que a la R ya le pongo la comita, entonces estoy hablando de ingreso marginal. Y si yo derivo la utilidad, entonces encuentro la utilidad marginal. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver el primer ejercicio. El primer ejercicio dice que me dan una función de costo, que es esta de aquí. Y me dicen que hay una función de ingreso. Este es de costo, ¿verdad? Esta de aquí es de costo. Vamos a ver aquí. Costo. Esta de aquí. Y me dan una función de ingreso, que es esta de aquí. Y me piden, calcule la utilidad marginal. Y la utilidad marginal de 150 unidades. Entonces, para encontrar la utilidad marginal, acuérdense que utilidad es ingreso menos costo. Entonces, utilidad marginal sería ingreso marginal menos costo marginal. Entonces, ustedes al costo lo derivan. O sea, a esta función de aquí, 5.000 más 20x, lo derivan. Vamos a ver si alguien se gana un punto extra. ¿Cuál es la derivada de 5.000 más 20x? Porque estoy derivando el costo, ¿verdad? Nadie se atreve. ¿Cuál es la derivada de? Bueno, ya lo puse ahí, ¿verdad? La derivada es 20. ¿Por qué 20? Porque la derivada de 5.000 es 0 y la derivada de 20x es 20. Entonces, por eso me queda que la primera derivada del costo, o sea, el costo marginal es 20. Ok, ahora voy a encontrar el ingreso marginal, o sea, voy a derivar el ingreso. ¿Cuál es la derivada de 80x menos 0.1x al cuadrado? Es 80 menos 0.2x. Acuérdense que la derivada de 80x es 80. Este de aquí. Y la derivada de 0.2x es negativo 0.2x. ¿Por qué negativo 0.2x? Porque este 2 pasa a multiplicar el 0.1, me queda 0.2. Y este 2 del exponente me queda como 1. Por eso la derivada de 80x es 80 y de 0.1x cuadrado es 0.2x. Entonces ya tengo el costo marginal y el ingreso marginal. Entonces la utilidad marginal es ingreso menos costo. Esa es utilidad marginal. Entonces sería restar esto de aquí menos esto de aquí.
O sea, me queda ingreso menos costo. 80 menos 0.2x menos 20. ¿Y cuánto es 80 menos 0.2x menos 20? Pues al 80 yo le quito 20, me queda 60. Y al 0.2x solo lo copio. Y aquí yo tengo el ingreso de la utilidad marginal. Pero la pregunta es, utilidad marginal cuando se producen y venden 150 unidades. Entonces, si son 150 unidades, significa que X vale 150. X vale 150. Entonces, sustituyen y en vez de la X ponen 150. Entonces me queda 60 menos 0.2 por 150. Eso es 30. ¿Cuál es la conclusión? Que si se producen y venden 150 artículos, la utilidad marginal es de $30. Estos 150 artículos pueden ser, depende del giro de la empresa, pueden ser por minuto, por hora, por día, por semana, depende de acuerdo a lo que, al giro de la empresa. Por ejemplo, si es de pan, puede ser que sean 150 panes por hora, digamos, ¿verdad? Si es una empresa que hace lápices, han de ser 150 lápices por minuto. Si es una empresa de muebles, qué sé yo, 150 muebles por semana. Entonces, esto es, aquí dicen solo de costo, ingreso y utilidad, no dicen el giro de la empresa. Pero la conclusión es de que por 150 artículos la utilidad marginal es $30. Entonces, aquí el truco, si ustedes fijan, el meollo del asunto es saber derivar. Si ustedes no saben derivar, o sea, lo primerito que tienen que tocar es cuando ya estén en la intimidad de su hogar ahí haciendo los ejercicios de la tarea, revisando el material en PDF, es saber derivar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la derivada de 5.000 más 2x es 2. ¿Por qué? Porque la derivada de 5.000 no es 0. Y la derivada de 2x es siempre solo el número. La x desaparece. Entonces, por eso quedó aquí, perdón, más 20x. Por eso quedó aquí 20. Que la derivada del costo, que se convierte en costo marginal, es 20. Y así sucesivamente. Entonces, el meollo del asunto aquí es saber derivar para poder hacer regla de la cadena, la regla del cociente, la regla del producto, el análisis marginal. Eso es lo más importante, saber derivar. Bueno. Entonces, con esto concluimos esta reunión Zoom.